El río Delaware fluye en silencio. Sus aguas oscuras esconden un secreto escalofriante. Un secreto susurrado en voz baja, envuelto en misterio y miedo. Esta es la historia del USS Eldridge, un barco ligado para siempre a lo inexplicable. Un barco que se dice desapareció en el aire, solo para reaparecer a cientos de millas de distancia. La historia del Eldridge es un enigma marítimo, una mezcla de ciencia ficción e intriga de tiempos de guerra. Es una historia de experimentos secretos, de encubrimientos del gobierno y de hombres llevados al borde de la locura. Pero sobre todo, es una historia que desafía nuestra comprensión de la realidad. Fue el experimento Filadelfia, como se le conoció, un intento genuino de doblar las leyes de la física. ¿O fue un trágico accidente, un testimonio de la arrogancia de la ambición del hombre? El año es 1943. El mundo está envuelto en las llamas de la Segunda Guerra Mundial. Por todo el globo, las naciones están atrapadas en una lucha desesperada por la supervivencia. En los astilleros de Filadelfia se libra una batalla diferente. Una batalla que no se libra con armas ni bombas, sino con ecuaciones y teorías. La Marina de los Estados Unidos, desesperada por obtener una ventaja sobre el enemigo, se embarca en un proyecto ultrasecreto. Su objetivo, hacer que un buque de guerra sea invisible al radar enemigo. El proyecto, envuelto en secreto, se conoce como el Experimento Filadelfia. En el corazón de este esfuerzo se encuentra el USS Eldridge, un destructor de escolta encargado de una misión que roza lo imposible. A bordo, una tripulación de marineros desprevenidos se prepara para lo que creen que es un ejercicio rutinario. No tienen idea de que están a punto de convertirse en peones de un juego que va mucho más allá de su comprensión. El Eldridge, un buque de acero y secretos, se convierte en un laboratorio flotante para un equipo de científicos brillantes pero enigmáticos. Ellos creen haber encontrado una forma de manipular los campos electromagnéticos, de doblar la luz y las ondas de radar alrededor del barco, haciéndolo invisible al enemigo. El aire crepita con anticipación y miedo, mientras el experimento comienza. Los generadores cobran vida, bañando el barco en un brillo azul espeluznante. Los marineros a bordo, juramentados al secreto, solo pueden observar con asombro y temor mientras lo imposible parece desarrollarse ante sus propios ojos. La línea entre la ciencia y lo sobrenatural se difumina a medida que el experimento da un giro inesperado. El Eldridge, una vez símbolo del poderío estadounidense, se convierte en un barco fantasma, perdido en un mar de susurros y sombras. La versión oficial de lo que pasó con el USS Eldridge es tan común como poco convincente. La Marina de los Estados Unidos, en los años después de la guerra, mantuvo que el Eldridge había estado involucrado en experimentos rutinarios de desmagnetización. Estos experimentos, según ellos, fueron diseñados para reducir la huella magnética del barco, haciéndolo menos vulnerable a las minas magnéticas. La Marina negó rotundamente cualquier participación en experimentos de teletransportación o invisibilidad. Las historias que circulaban entre marineros y civiles por igual fueron descartadas como simples rumores, alimentados por imaginaciones hiperactivas y la paranoia de la guerra. Pero la historia oficial, como un tapiz desgastado, no pudo ocultar por completo la inquietante verdad que se escondía debajo. Demasiados testigos, demasiados susurros persistían. Las negaciones de la Marina, lejos de sofocar los rumores, solo sirvieron para amplificarlos, echando leña al fuego de la especulación. Mientras la Marina se aferraba a su versión oficial, una narrativa muy diferente comenzaba a emerger de las sombras. Este relato no oficial, susurrado en voz baja y transmitido de un marinero a otro, hablaba de algo mucho más extraordinario, mucho más aterrador.
Según estos susurros, el Eldritch no simplemente desapareció de las pantallas de radar. Desapareció por completo, esfumándose en un destello cegador de luz azul. Algunos testigos afirmaron haber visto el barco reaparecer en Norfolk, Virginia, a cientos de millas de distancia, solo para desaparecer de nuevo momentos después. Otros contaban historias de marineros que regresaban del experimento en un estado de total desorientación, balbuceando incoherencias sobre luces extrañas y dimensiones distorsionadas. Algunos, se decía, se habían fusionado con el metal del barco, sus cuerpos grotescamente entrelazados con el acero. El aspecto más inquietante del relato no oficial, sin embargo, era la implicación de que el Eldritch, de alguna manera, había desgarrado el tejido del espacio-tiempo, creando una grieta en la esencia misma de la realidad. Esto, según algunos, explicaba los efectos extraños y aterradores reportados por la tripulación. Estos susurros, descartados como los desvaríos de locos por aquellos que se aferraban a la narrativa oficial, sin embargo, poseían un extraño poder. Insinuaban un universo mucho más extraño y aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Un universo donde lo imposible no era simplemente posible, sino inevitable. La historia oficial, con sus suaves consuelos y negaciones cuidadosamente redactadas, palidecía en comparación con el poder crudo y visceral de estos relatos no oficiales. El experimento Filadelfia, si se creía en estos susurros, no era simplemente un experimento fallido. Era un vistazo al abismo, un escalofriante recordatorio de la fragilidad de nuestra realidad percibida. El 28 de octubre de 1943, amaneció sobre el astillero naval de Filadelfia como cualquier otro día. El cielo estaba de un gris pálido, el aire denso con el aroma a sal y acero. El USS Eldritch, su cubierta llena de actividad, estaba amarrado al muelle, un gigante de acero esperando su destino. La tripulación, una mezcla de marineros experimentados y reclutas con caras frescas, realizaba sus tareas con una mezcla de emoción y aprehensión. Les habían dicho que esperaran algo extraordinario, algo que cambiaría el curso de la guerra. Un silencio cayó sobre el barco mientras los científicos, con sus rostros grabados con una mezcla de curiosidad científica y tensión nerviosa, tomaban sus posiciones. El aire crepitaba con electricidad estática mientras los generadores, alojados en las entrañas del barco, cobraban vida con un rugido. Un brillo azul misterioso envolvió al Eldritch, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre la cubierta. El casco de metal vibraba con una energía antinatural, un zumbido bajo que parecía resonar en lo más profundo de los huesos de los presentes. El experimento comenzó con un rugido ensordecedor. El brillo azul se intensificó, envolviendo la nave en un sudario etéreo. El aire se volvió pesado, cargado con una fuerza invisible. En el puente, el capitán se aferraba a la barandilla, con los nudillos blancos, los ojos fijos en el remolino de energía que rodeaba el barco. Los marineros en cubierta, con los rostros iluminados por la luz azul pulsante, observaban con una mezcla de asombro y terror. El zumbido se intensificó, llegando a un punto álgido que parecía sacudir los cimientos mismos del astillero. Entonces, tan rápido como comenzó, el sonido cesó. El brillo azul se desvaneció, dejando tras de sí un silencio inquietante. Y el USS Eldritch, el orgullo de la Marina de los EEU, había desaparecido. Donde momentos antes había estado el Eldritch, una neblina fantasmal y brillante permanecía en el aire. El agua se agitó violentamente, como perturbada por una fuerza invisible, luego se asentó en una quietud inquietante. Los científicos miraban con incredulidad, sus rostros pálidos, sus cuadernos cayendo al suelo con estrépito. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Algunos juraban que aún podían ver el contorno tenue del barco,
brillando como un espejismo en el espacio que había ocupado momentos antes. Otros, con los rostros contorsionados por el terror, retrocedieron del muelle, convencidos de haber presenciado algo impío, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. El silencio fue destrozado por los gritos frenéticos del científico principal. Su voz, una mezcla de excitación y miedo. Exigió saber qué había pasado, sus palabras apenas audibles por encima del latido de su propio corazón. Pero no hubo respuestas, solo más preguntas. El Eldridge, una vez un símbolo tangible del poder naval estadounidense, se había convertido en un enigma, un barco fantasma perdido en un mar de incertidumbre. La noticia de la desaparición del Eldridge se extendió como la pólvora por la base naval, llevada en susurros y conversaciones en voz baja. La historia oficial, rápidamente improvisada por funcionarios de labios apretados, hablaba de un ejercicio de entrenamiento rutinario que había salido mal. Pero la verdad, susurrada en voz baja en las sombras del astillero, era mucho más siniestra, mucho más inexplicable. A kilómetros de distancia, en la bulliciosa ciudad portuaria de Norfolk, Virginia, un evento igualmente inexplicable estaba a punto de desarrollarse. Una niebla espesa, antinatural en su densidad y persistencia, llegó rodando desde el mar, envolviendo el puerto en un manto etéreo. A través de la niebla arremolinada, un grupo de estibadores observaba con asombro cómo un barco, su contorno borroso e indistinto, se materializaba aparentemente de la nada. El barco, su casco brillando con un resplandor azul residual, parecía desorientado, a la deriva en aguas desconocidas. Tan rápido como apareció, el barco, su presencia marcada solo por un remolino de niebla y una persistente sensación de inquietud, desapareció una vez más. Los estibadores, con los rostros pálidos por la conmoción y la incredulidad, miraron fijamente la aparición fantasmal, sus mentes luchando por comprender lo que sus ojos acababan de presenciar. ¿Lo habían imaginado? ¿Una alucinación colectiva provocada por la niebla opresiva? ¿O habían presenciado algo mucho más extraño, mucho más aterrador? Un barco que desafiaba las mismas leyes del tiempo y el espacio. Los eventos de ese día, tanto en Filadelfia como en Norfolk, se convertirían en materia de leyendas, susurradas en voz baja y envueltas en secreto. Norfolk, Virginia, un bullicioso centro de actividad naval, estaba envuelto en una niebla inusual en aquel fatídico día. El aire húmedo y pesado, denso con el olor a sal y los graznidos de las gaviotas. La visibilidad se reducía a apenas unos metros. Las formas fantasmales de los buques de guerra emergían del vacío blanco como espectros. En los muelles, los estibadores realizaban su trabajo con una sensación de inquietud. Sus bromas habituales reducidas a susurros. Algo no estaba bien. Entonces, a través de la niebla arremolinada, una forma comenzó a emerger. No las líneas familiares de un barco Liberty o un destructor, sino algo diferente. Brillaba, casi vacilaba, como si luchara por solidificarse. Susurros, luego gritos, estallaron en el muelle mientras lo imposible tomaba forma ante sus ojos. Un barco, un destructor por su silueta, se materializaba de la nada, pero esta no era una llegada ordinaria. El buque, su casco aparentemente envuelto en una corona de luz azul pálida, flotaba en un silencio antinatural, su presencia anunciada solo por el suave chapoteo del agua contra su costado. Parecía a la deriva, fuera de lugar, como si no estuviera seguro de su propia aparición repentina. El nombre en su proa, aunque oscurecido por la niebla y la extraña luminiscencia, era apenas perceptible: Eldridge. El miedo, primario e instintivo, se apoderó de los corazones de quienes lo observaban. Este no era un fenómeno natural. Esto era algo más allá de la comprensión, más allá del ámbito del entendimiento humano.
La noticia de la aparición fantasmal se extendió como la pólvora por la base naval. Estibadores, marineros de permiso en tierra, incluso oficiales veteranos, se reunieron en el muelle, con rostros que mezclaban asombro y terror. Los susurros del experimento Filadelfia, una historia contada en voz baja en bares llenos de humo, de repente cobraban una realidad aterradora. Marinero 1, santo Dios, es el Eldritch. Marinero 2, decían que solo era un cuento. Marinero 3, baja la voz, idiota. ¿También quieres desaparecer? El miedo, mezclado con una extraña fascinación, mantenía a los espectadores paralizados. Era un espectáculo que desafiaba la lógica, desafiaba las mismas leyes de la naturaleza tal como las entendían. Algunos se persignaban, murmurando oraciones en voz baja. Otros simplemente miraban, fascinados, como si no pudieran apartar la vista del barco fantasmal. El Eldritch, cuya presencia era anunciada por una creciente sensación de inquietud, flotó sin rumbo durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron minutos. Entonces, tan rápida e inexplicablemente como había aparecido, comenzó a desvanecerse. El brillo azul que rodeaba el barco se intensificó por un latido, luego chisporroteó, como la llama de una vela a punto de extinguirse. El aire crepitaba con una energía extraña, causando escalofríos en las espinas dorsales de los presentes. Luego, con un último parpadeo, la luz se fue. El Eldritch, junto con su brillo fantasmal, había desaparecido. El silencio descendió sobre el muelle, más pesado incluso que la niebla opresiva. Los espectadores, con rostros pálidos y ojerosos, miraban fijamente el espacio vacío de agua donde había estado el barco, sus mentes luchando por procesar lo que sus ojos acababan de presenciar. ¿Lo habían imaginado? ¿Les había jugado una mala pasada la extraña niebla? Pero en el fondo lo sabían. Habían sido testigos de algo imposible, algo que desafiaba toda explicación racional. El Eldritch, un barco que se decía que había estado involucrado en un experimento ultrasecreto que salió mal, un barco del que se rumoreaba que había desaparecido de Filadelfia solo unas horas antes, se había materializado ante sus propios ojos. Y luego, de forma igualmente inexplicable, había desaparecido de nuevo. Las implicaciones de lo que habían presenciado les provocaron escalofríos. Si los rumores eran ciertos, si el Eldritch había estado realmente involucrado en un experimento de teletransportación, ¿qué significaba esto? ¿Se habían roto las leyes de la física? ¿Se había abierto una puerta a un reino más allá de la comprensión humana? Las preguntas persistían en el aire pesado, sin respuesta, inquietantes. Los eventos en Norfolk, presenciados por docenas de almas aterrorizadas, serían descartados como histeria colectiva, como producto de imaginaciones hiperactivas alimentadas por el miedo y los rumores. Pero aquellos que habían estado allí, que habían visto lo imposible con sus propios ojos, sabían la verdad. Algo andaba terriblemente mal. Se había cruzado una línea, se había traspasado una frontera, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los susurros comenzaron casi inmediatamente. Marineros, antes fuertes y robustos, regresaron del Eldritch alterados. Algunos llevaban cicatrices físicas, quemaduras de origen desconocido, erupciones extrañas que desafiaban cualquier diagnóstico. Otros emergieron aparentemente ilesos, pero una oscuridad se había filtrado en sus ojos, una mirada atormentada que hablaba de horrores invisibles. Un marinero, con las manos temblando incontrolablemente, habló de una luz cegadora, una sensación de ser desgarrado átomo por átomo. Otro, con la mente al borde de la locura, afirmó haber visto criaturas monstruosas acechando en el remolino de energía que había envuelto al barco.
Los médicos, obligados al secreto y confrontados con fenómenos más allá de su comprensión, estaban perdidos. Sus instrumentos, diseñados para medir lo tangible, no ofrecían ninguna explicación para los extraños síntomas que plagaban a la tripulación. Los relatos de los marineros, descartados como alucinaciones o estrés postraumático, fueron cuidadosamente documentados, encerrados en archivos marcados como alto secreto, para nunca ver la luz del día. Sección 2. La mente deshecha. Las cicatrices psicológicas, sin embargo, eran mucho más profundas. Muchos de los tripulantes, antes marineros orgullosos que habían enfrentado el fuego enemigo sin pestañear, ahora eran sombras de lo que habían sido. Estaban plagados de pesadillas, atormentados por visiones del experimento fallido. Algunos hablaban de voces incorpóreas que susurraban sus nombres, de ojos invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. Un marinero, enloquecido por sus experiencias, se convenció de que ya no era sólido, de que podía atravesar las paredes. Caminaba por su pequeño apartamento durante horas, murmurando para sí mismo sobre dimensiones cambiantes y la fragilidad de la realidad. Otro, atormentado por el recuerdo de un amigo que había desaparecido durante el experimento, pasaba sus días mirando al mar, buscando alguna señal, alguna explicación para lo inexplicable. Familias destrozadas, esposas e hijos dejados para lidiar con los restos destrozados de los hombres que habían conocido. Los marineros, obligados a guardar el secreto, no podían confiar en sus seres queridos, dejándolos aislados, solos en su tormento. El peso de sus experiencias, demasiado pesado para soportarlo, llevó a algunos a la botella, a otros al borde del suicidio. Sección 3. Susurros de locura. Los susurros de la locura seguían a la tripulación del Eldridge a donde quiera que fueran. Bares y tabernas, antes lugares de camaradería y solaz, se convirtieron en lugares de terror. Los ojos atormentados de los marineros reflejaban el horror que habían presenciado. Los rumores se extendían como la pólvora, alimentados por el miedo y la especulación. El experimento Filadelfia, una vez un secreto celosamente guardado, se convirtió en una leyenda susurrada. Una historia con moraleja sobre los peligros de manipular fuerzas más allá de la comprensión humana. Los marineros, aislados por sus experiencias, se convirtieron en parias. Sus historias recibidas con incredulidad y burla fueron etiquetados como locos, como borrachos, como mentirosos desesperados por atención. Sus súplicas de ayuda, de comprensión, cayeron en oídos sordos. El mundo, al parecer, no estaba listo para afrontar las implicaciones de lo que había ocurrido a bordo del USS Eldridge. Las negaciones oficiales, rápidas y absolutas, solo sirvieron para profundizar el misterio. Los marineros, tachados de inestables y poco fiables, fueron silenciados, sus historias enterradas bajo capas de burocracia y seguridad nacional. La verdad, al parecer, era demasiado terrible para confrontarla, demasiado inquietante para un mundo que todavía se tambaleaba por los horrores de la guerra. Sección 1. La atracción de la invisibilidad. La idea de la invisibilidad, de desaparecer de la vista a voluntad, ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Desde mitos antiguos hasta la ciencia ficción moderna, la fascinación de volverse invisible ha tenido un atractivo perdurable. Pero ¿podría el experimento Filadelfia, una historia a menudo relegada al reino de las teorías de conspiración y la ciencia ficción, contener una pizca de verdad científica? En el corazón del experimento Filadelfia se encuentra el concepto de electromagnetismo, la fuerza fundamental que gobierna las interacciones entre partículas cargadas eléctricamente. Los científicos saben desde hace mucho tiempo que los campos electromagnéticos pueden interactuar con la luz, doblarla y dispersarla de maneras que pueden distorsionar,
u ocultar nuestra percepción del mundo que nos rodea. ¿Podría la supuesta desaparición del Eldritch haber sido el resultado de una manipulación deliberada de estos campos, una curvatura de la luz y las ondas de radar alrededor del barco, haciéndolo efectivamente invisible? La comunidad científica, aunque reconoce la posibilidad teórica de manipular los campos electromagnéticos para crear un efecto de ocultación, sigue siendo escéptica de las afirmaciones hechas sobre el experimento Filadelfia. La cantidad de energía requerida para doblar la luz y las ondas de radar hasta el punto descrito en los relatos del Eldritch sería astronómica, mucho más allá de las capacidades de la tecnología disponible en los años 40. Algunos defensores del experimento Filadelfia señalan el trabajo de Albert Einstein y su escurridiza teoría del campo unificado como posible evidencia de la plausibilidad científica de la supuesta teletransportación del Eldritch. La teoría de Einstein, una búsqueda de toda una vida que finalmente quedó inconclusa, buscaba unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad y el electromagnetismo, en un marco único y elegante. ¿Podría la manipulación de estos campos unificados, si tal cosa fuera posible, ser la clave para descifrar los secretos de la teletransportación, de doblar el espacio-tiempo para crear atajos a través de vastas distancias? La idea, aunque tentadora, sigue siendo puramente especulativa. La teoría del campo unificado de Einstein, aunque un testimonio de su genio, permanece incompleta, y la comunidad científica aún no ha encontrado ninguna evidencia concluyente que apoye la idea de la teletransportación. La inmensa energía requerida para deformar el espacio-tiempo hasta el punto necesario para teletransportar un objeto masivo como el Eldritch sería casi inimaginable. Además, las posibles consecuencias de tal esfuerzo, las distorsiones imprevistas del espacio-tiempo y los efectos impredecibles en el tejido de la realidad siguen siendo desconocidos y potencialmente catastróficos. Sección 3. Puertas a lo desconocido. A pesar de la falta de evidencia científica concreta, el atractivo perdurable del experimento Filadelfia reside en su tentadora sugerencia de que hay más en nuestro universo de lo que parece. Podría haber, como sugieren algunos defensores, dimensiones ocultas, universos paralelos o reinos de existencia más allá de nuestra comprensión actual. Reinos a los que se podría acceder mediante la manipulación de fuerzas y energías que apenas comenzamos a comprender. La mente humana, programada para el reconocimiento de patrones y la creación de significado, se siente naturalmente atraída por historias que desafían nuestras percepciones de la realidad, que ofrecen vistazos a lo desconocido y lo inexplicable. El experimento Filadelfia, con su mezcla de especulación científica, intriga histórica y consecuencias humanas inquietantes, aprovecha este deseo profundamente arraigado de creer en algo más allá de lo mundano, algo extraordinario. Ya sean los eventos que rodean al USS Eldritch el resultado de un intento genuino de manipular fuerzas más allá de nuestra comprensión, un trágico accidente o simplemente una invención. La leyenda del experimento Filadelfia continúa sirviendo como un poderoso recordatorio del atractivo de lo desconocido y las posibles consecuencias de nuestra incesante búsqueda del conocimiento. Se erige como una advertencia, un susurro desde los oscuros límites de la ciencia, que nos recuerda que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Sección 1. La mano invisible. Después del experimento Filadelfia, el gobierno de Estados Unidos, enfrentado a un evento que desafiaba toda explicación y amenazaba con desgarrar la misma tela de la realidad que conocían, reaccionó de la única forma que sabía, con una negación rápida y absoluta. La historia oficial, una narrativa cuidadosamente construida y diseñada para calmar el miedo público y proteger la seguridad nacional, desestimó los relatos de teletransportación,
invisibilidad y desintegración humana, como simples rumores, producto de imaginaciones hiperactivas alimentadas por la paranoia de la guerra. Los marineros que habían estado a bordo del Eldridge, obligados a guardar silencio y atormentados por sus experiencias, se encontraron atrapados en una red de desinformación y negación. Sus intentos de hablar, de compartir sus historias y buscar ayuda para sus cicatrices físicas y psicológicas se encontraron con silencio, incredulidad y amenazas. Fueron etiquetados como inestables, como problemáticos, como amenazas a la seguridad nacional. Sus testimonios, cuidadosamente documentados y guardados bajo llave en archivos clasificados, fueron borrados de los registros oficiales. Sus experiencias, relegadas al reino del mito y la teoría de la conspiración. El peso de la negación del gobierno, una pesada manta de silencio que cubría los eventos que rodeaban el experimento Filadelfia, solo sirvió para amplificar los susurros, para alimentar el fuego de la especulación. Cuanto más intentaba el gobierno suprimir la verdad, más insistentes, más persistentes se volvían los rumores. El experimento Filadelfia, una vez un secreto celosamente guardado, comenzó a cobrar vida propia, evolucionando de una operación militar clasificada a una leyenda sombría, una historia con moraleja susurrada en voz baja, sus detalles desdibujándose con cada recuento. Sección 2. Un legado de sombras. El legado del experimento Filadelfia, envuelto en misterio y ensombrecido por la negación oficial, continúa fascinando e inquietando hasta el día de hoy. Se erige como un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestra realidad percibida, de las posibles consecuencias de nuestra incesante búsqueda del conocimiento y de hasta dónde llegarán los gobiernos para proteger sus secretos. La leyenda del Eldridge, un barco que se dice que se desvaneció en el aire, solo para reaparecer a cientos de millas de distancia, con su tripulación alterada para siempre por su experiencia, continúa capturando la imaginación, alimentando innumerables libros, documentales y películas. Se ha convertido en un referente cultural, un símbolo de lo desconocido, del reino sombrío donde la ciencia ficción y la realidad se desdibujan. El experimento Filadelfia, ya sea un intento genuino de manipular fuerzas más allá de nuestra comprensión, un trágico accidente o simplemente una invención, sirve como un potente recordatorio del perdurable atractivo de lo inexplicable. Habla de nuestro profundo deseo de creer en algo más allá de lo mundano, algo extraordinario, algo que desafía nuestras percepciones del mundo y nuestro lugar en él. Las negaciones oficiales, lejos de sofocar los rumores, solo han servido para amplificarlos, alimentando una próspera subcultura de investigadores, detectives y teóricos de la conspiración, decididos a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Se celebran conferencias, sitios web dedicados a desentrañar el misterio, atraen a millones de visitantes, y el debate sobre la autenticidad del experimento Filadelfia continúa. Un testimonio del poder perdurable de lo desconocido. Sección 1. Ecos en la niebla. El USS Eldridge, una vez símbolo del poderío naval estadounidense, ahora navega solo en las turbias aguas de la especulación y los cuentos susurrados. ¿Realmente rompió el velo de la realidad o fue simplemente una víctima de las circunstancias, su historia distorsionada por el tiempo y la inclinación humana a la exageración? La respuesta, al igual que el barco mismo en esos últimos y desvanecidos vistazos, sigue siendo esquiva. El experimento Filadelfia, independientemente de su veracidad, se erige como una parábola escalofriante. Habla del potencial ilimitado de la investigación científica, pero también de la arrogancia de creer que podemos controlar fuerzas más allá de nuestro entendimiento. ¿Acaso esos marineros, marcados para siempre por su experiencia, fueron realmente tocados por lo inimaginable, o fueron víctimas de un tipo diferente, víctimas de un sistema que exigió su silencio, que buscó borrar su verdad? Los ecos de su trauma, al igual que las supuestas distorsiones del espacio y el tiempo,
persisten mucho después del evento en sí. El experimento Filadelfia, ya sea un esfuerzo científico que salió mal o una historia tejida con los hilos del miedo y la fantasía, sirve como un recordatorio severo. Nos recuerda que algunos misterios, como algunas heridas, nunca sanan realmente. Permanecen, grabados en el tejido de la historia, un testimonio del poder perdurable de lo desconocido y las profundas consecuencias de nuestra incesante búsqueda del conocimiento, sin importar el costo. Y así, la historia del USS Eldridge continúa atormentándonos, un barco fantasma navegando por los mares de nuestra imaginación colectiva, un escalofriante susurro en la oscuridad, preguntando, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para desentrañar los secretos del universo? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar?